Bueno, y continuamos con la última parte del primer bloque de este tema 31, en el cual lo vamos a ver los formatos. El primero, el formato de fuente. Los formatos es muy importante en el Word. De hecho, es la parte prácticamente más importante que hay, porque es la que hace que le dé potencia al Word, ¿no? El formatear un texto, el hacer que ese texto esté, bueno, pues formateado, ¿no? Con un aspecto y un realce que nosotros queramos, es lo que hace que el Word pues, se distinga sobre todo por encima de un editor de texto. Primero que vemos el formato de fuente. El sinónimo de fuente es letra, tipo de letra, perdón. ¿Qué es un tipo de letra? Una fuente. ¿Qué es una fuente? Un tipo de letra. Las fuentes propias de Word son de estilo TrueType, es decir, que usa la misma fuente en la pantalla y en la impresora, exactamente como lo ves en la pantalla, es como después se va a imprimir en el papel. Mejor dicho, las impresoras llevan estas fuentes, las llevan implementadas para que no haya diferencia en cuanto a la forma en la que vas a ver la letra en el papel, en la pantalla o en el papel. Las fuentes también tienen una particularidad, y es que son escalables. Es decir, escalables significa que no sufren deformación cuando se amplían, no se pixelan. Tú vas a ver con la misma nitidez una fuente de tamaño 10 que la misma fuente de tamaño 60. Por ejemplo, una Arial 10 la verías con una nitidez más pequeña, lógicamente, pero con la misma nitidez y la misma resolución que una Arial 68. ¿Vale? Es una característica que no todas las letras la tienen. Otro tipo de fuentes escalables son las de tipo PostScript Type 1, que son las iniciales de Word. Ya hoy en día prácticamente no se usan, pero siguen siendo otro tipo de fuentes escalables. ¿En dónde no se usan fuentes escalables? Pues por ejemplo, en Photoshop. Photoshop tiene un montón de fuentes y algunas de ellas no son escalables. Es decir, existen fuentes que a partir de cierto tamaño empiezan a perder nitidez. Pero en Word no es así, todas son escalables. Importante también saber que no se consideran fuentes las letras escritas con WordArt. Es más, se consideran imágenes y así están incluidas en imágenes en el menú de imágenes, que podemos acceder a cambiar las características de la fuente desde los propios iconos de la barra. Al seleccionar la palabra aparece junto a ella una ventana según la versión de Word, y normalmente una ventana como esta, que podemos cambiar si es negrita, cursiva, si queremos subrayarla, el tipo de letra, el tamaño de la fuente. En el icono de la figura mayúscula minúscula, que es este de aquí, se puede cambiar un texto entero seleccionado que pase de minúscula a mayúscula o al revés. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos estado escribiendo un texto, nos hemos dado cuenta al tiempo que estaba todo en mayúscula y queríamos en realidad que estuviera en minúscula? Pues si no conocemos esta herramienta, lo normal es volver a eliminar el texto entero y volver a escribirlo. Sin embargo, simplemente seleccionándolo podemos pasar de minúscula a mayúscula, de mayúscula a minúscula. Si pulsamos la combinación de teclas Shift más F3 alternativamente, se va cambiando la palabra según la tengamos mayúscula o minúscula. Sería la tecla de atajo, la combinación de teclas atajo para el cambio de mayúscula a minúscula. Con el icono que aparece abajo se puede volver el formato, que es este de aquí. Es decir, si tenemos un texto escrito, por ejemplo, en Times New Roman 40 con negrita, cursiva, está subrayado y demás, si usamos este icono sobre ese texto, pues iría al texto por defecto, que es Arial 10 normal. Con la combinación de teclas control barra espaciadora hacemos exactamente lo mismo. El rotulador significa lo que hace es subrayar, igual que los subrayadores que tenemos, estos fluorescentes que subrayamos en el texto, pues eso es lo que hace. Podemos subrayar el texto para después estudiar, para marcar las ideas principales con este rotulador. En un PDF se puede hacer exactamente igual también. Y aquí que tenemos la opción efectos, en la cual, bueno, pues esta opción solamente está en la versión 2010 y siguiente, en la versión 2003 y anterior no existe, y lo que hace es que nos despliegue un menú con 20 formatos prediseñados, pues para entretenernos un poquillo, sombreado, 3D, degradado, transparencia, en la cual podemos poner pues una letra con distintas posibilidades, ya digo, a partir de la versión 2010 en adelante, mucho más, bueno, profesional, no profesional, o la característica que tengamos según el texto que tengamos entre manos. La ventana de diálogo de este menú, que se abre con la combinación de teclas Control M, es esta de aquí. Esta es la ventana originaria, la única que existe en la versión 2003, y que se puede acceder a ella en la versión 2010 a través de las cintas, que ya vimos en el tema anterior, que es lo que era este menú de cintas.
tipo de fuente, no el tipo de letra, sino el tipo de fuente. Se refiere a la tipografía, es decir, a la forma de la letra. Se puede escoger entre un gran número de letras, Arial, Courier, Montenegro Roman, en fin. Una que están instaladas y otra que se pueden instalar. El estilo de fuente es la forma en la que queremos escribir. La forma normal, redonda, se llama normal. Además se puede escribir negrita, impulsiva y negrita. Las combinaciones de tecla, control N para negrita, control K para cursiva, control S para los subrayados. El tamaño viene determinado en puntos. Hay que decir que un tamaño de 72 puntos equivale a una pulgada. Una pulgada son 2,54 centímetros. Bueno, un dato curioso, pero bueno, que está ahí. También desde este formato de fuente podemos escoger color, estilo de subrayado, aplicar varios formatos a la vez, excepto algunos que son incompatibles, por ejemplo subíndice y superíndice. Subíndice es el numerito que está aquí abajo, por ejemplo I sub j o x sub 1, y superíndice pues sería un exponente, x cuadrado o 3 al cuadrado. Para poner 3 al cuadrado tendríamos que escoger y el cuadrado, el 2, ponerlo como estilo superíndice. Con la opción predeterminada se establece un estilo determinado normal, es decir, el estilo normal es Arial 10, pero nosotros ese estilo normal que viene por defecto en el Word se puede cambiar al que nosotros queramos. En la pestaña avanzado, dependiendo o espacio entre caracteres en otras versiones, se puede ampliar o disminuir el tanto por ciento del tamaño de letra. Existen también 3 cajas en ese menú para elegir la escala, el espacio, la posición y mencionar 2 conceptos que pueden ser preguntables, como son el tracking y el kerning. El tracking es la distancia entre palabras, es decir, sería esto, ¿no? La distancia que hay entre y palabras, esto que está aquí en medio es el tracking, y el kerning es la distancia que hay entre los caracteres dentro de una palabra. Cuando seleccionamos un tipo de fuente, un tipo de letra, no todos los tipos de letras tienen el mismo espacio entre palabras, entre caracteres dentro de la palabra. Hay estilos de fuente que tienen un kerning más separado y otras que tienen un kerning más juntos, por así decirlo. Esto que tenéis aquí son los distintos estilos de fuente. Siguiente apartado dentro de los formatos, el formato de párrafo. Para Word, un párrafo es el texto que se comprende entre 2 pulsaciones de intro, de enter, como queramos llamarlo. Las marcas de párrafo contienen los códigos que definen el formato de párrafo, marca de párrafo o caracteres no imprimibles que se obtienen dándole a esta tecla. El formato de párrafo es el aspecto que presenta, la forma de presentar la calidad del documento. Las características más importantes son la alineación y la sangría. ¿Qué es la alineación? Bueno, en la alineación tenemos 4, que pueden ser izquierda, centrada, derecha o justificada, que es la forma en la que vamos a distribuir el texto dentro de la hoja. Más o menos aquí tenemos la forma de cómo quedaría. La sangría, que consiste en separar la alineación izquierda o derecha del párrafo, según el párrafo en el que estemos. El tamaño de la sangría es la distancia del comienzo del párrafo a la línea de margen y pueden ser izquierda y o derecha, primera línea, francesa o negativa. Hay que decir que estas sangrías se pueden combinar entre sí, excepto la primera línea y la francesa, que son las consideradas como sangrías especiales y que si se da una no se da la otra, porque son prácticamente contrarias unas a otras. Eso sí, la sangría primera línea y la sangría francesa a su vez se pueden combinar con la sangría izquierda o con la sangría derecha. El interlineado. Bueno, el interlineado, por su definición, es la distancia que hay entre las líneas de texto dentro de un mismo párrafo. Cada vez que le damos un intro, la distancia que hay. Aquí, por ejemplo, habría una distancia sencilla. ¿Cuáles son los estilos de interlineado que tenemos? Pues sencillo, doble, mínimo, 1,5 líneas, exacto, múltiple. Dentro del interlineado, que lo tenemos aquí, la segunda pestaña que se llama líneas, dentro de la ventana párrafo tendríamos el interlineado junto con la sangría, está todo en la misma ventana, lo veis aquí. Y en la siguiente pestaña, llamada líneas y salto de página, tenemos una serie de opciones que también es interesante saberlas, porque pueden ser preguntadas en cualquier momento y bueno, no es algo que si se sabe se contesta y si no se sabe pues es complicado saberlo, es complicado deducirlo. Estas definiciones son las siguientes, estos conceptos son los siguientes: control de líneas viudas y huérfanas. Una línea viuda es aquella última del párrafo que aparece sola
en la siguiente página, y una línea huérfana es aquella que queda sola en una página y el resto del párrafo queda en la siguiente. Si seleccionamos esta opción, ¿qué sucede? Pues que no pasa esto, sino que el párrafo se divide en dos páginas. Deja al menos en cada una de ellas dos líneas. De esta manera no tenemos un párrafo solo en una línea, en la última línea de una página y el resto en la siguiente, o se queda una línea sola, sino se divide más o menos equitativamente. Conservar con el siguiente, pues lo que hace es conseguir que dos párrafos seleccionados estén dentro de la misma página o columna, siempre que sea posible por su extensión. Conservar líneas juntas nos permite conservar todas las líneas del párrafo o columna seleccionado en la misma página, siempre que sea posible por su extensión. Claro. Salto de línea anterior, lo que hace es que el párrafo seleccionado pase a la página siguiente, es decir, que sea el párrafo primero de la siguiente página. Si nosotros por lo que queramos, por lo que sea, queremos que un párrafo en concreto no esté cortado ni esté equitativamente en una página, sino que esté solo en una página, si lo marcamos, lo que hacemos es que quede lo que quede de espacio en la página, se llevará a la siguiente página. Suprimir números de línea, pues si se marca, lo que hace es que si se tiene seleccionado, lo que hace es marcar los números de línea o suprimirlos. No dividir en guiones, esto lo que hace es que una vez que la escritura llega al final de la línea, podemos poner un guión, como se puede hacer en la forma de escritura normal, un guión que separa sílabas, o sencillamente si la palabra no cabe, pues automáticamente se salta a la siguiente línea. Otra opción de párrafo, numeración o viñeta. Las viñetas, que son? Pues son símbolos, son, por así decirlo, marcas que lo que es que pueden insertar al principio de las opciones del párrafo y nos dividen. La viñeta más simple es el guión, pero a partir de ahí, bueno, pues podemos escoger distintos elementos como el asterisco, una flecha o cualquier historia que tengamos, cualquier símbolo de los que nos ofrece Word, incluso poner nosotros alguno. La opción ordenar, el editor de texto ordena alfabéticamente los elementos de una lista, puede ser una tabla de forma ascendente o descendente, este es su icono. Estos son los iconos de numeración y viñeta. Bordes y sombreado, bueno, bordes y sombreado, que es otra opción que tiene el párrafo, lo que hace es, en bordes lo que hace es que nos bordea un trozo de texto que queramos, y sombreado lo que hace es que aplica una sombra sobre un texto que hayamos previamente seleccionado. Hay que tener cuidado porque en aplicar a tenemos que decirle aplicar a texto, porque si le decimos que aplica al párrafo, aunque nosotros tengamos marcado un trozo, un trozo de una línea, nos aplicará esa sombra al párrafo entero. Las tabulaciones. Las tabulaciones es otro elemento que es bastante curioso, y este elemento lo que hace es tabular, centrar en tabla a una serie de ítems, de objetos que tengamos. Por ejemplo, las tabulaciones se usan mucho en los índices de contenido cuando se hace un trabajo. Lo que hacemos es que se establecen unas posiciones fijas de tabulación. La predeterminada está siempre en 1.25, que es este que tenemos aquí, y a partir de ahí podemos establecer distintas tabulaciones para que cada vez que vayamos escribiendo por línea un texto, se vaya tabulando, se vaya alineando en distintas columnas. La forma de ponerla o de quitarla se hace siempre, se activa antes de empezar a escribir, y hay que desactivarla una vez que acabemos el trozo de tabulación. Estilos y temas. Los estilos son valores guardados por el sistema y que son relativos a los tipos de letras o alineación. En la versión 2010 se encuentra la pestaña Inicio, y lo que hace es que cada vez que escribamos un texto, en lugar de tener que definir tipo de letra, tamaño, si es cursiva, negrita, guardamos aquí el estilo que queremos tener. Es decir, nosotros podemos decidir que nuestro estilo normal sea Tenor Roman 12 normal, y que nuestro estilo de título pues sea Garamond 16, negrita y subrayado. Pues cada vez que pinchemos aquí en título 1 y empecemos a escribir, empezará en Garamond 16, negrita y subrayado, sin necesidad de tener que ir cambiando, sino simplemente con un clic cambiaremos de un estilo a otro. El tema es algo parecido, es algo que va muy ligado al estilo, y el tema es un conjunto de características de formato que se aplica sobre cada uno de los estilos. Es decir, yo a un estilo le puedo aplicar un tema. Temas que vienen, la mayoría vienen por defecto, o si no, me puedo crear yo un tema en concreto.
Siguiente parte de formato o diseño de página. Bueno, la portada, que es una opción que solamente tiene versión 2010 y siguiente, en la cual se puede diseñar la portada de nuestro trabajo de forma independiente. El fondo de página, podemos añadir una marca de agua. En 2010 estas herramientas están en la solapa de diseño de página. El color de la página, que también se puede cambiar. Y nuevamente bordes y sombreados, que vuelve a aparecer también desde formato o diseño de página. Los márgenes. Bueno, los márgenes es algo que es algo que da una sensación de mucha profesionalidad en un texto, el escoger unos márgenes. Existen márgenes establecidos, normal, estrecho, moderado, ancho, reflejado, pero también, y lo normal es que podamos establecer márgenes personalizados. Lo normal, como veis aquí, es entrar en el archivo configura de página, veremos los márgenes y definimos 4 márgenes, que son el margen superior, el inferior, el izquierdo y el derecho. Normalmente se aplican a la sección y su valor, su ámbito, siempre es el de sección. El escribir en columna nos ofrece pues, la posibilidad de aprovechar más, si cabe, el ancho de página. En este caso lo que se hace es que podemos escoger entre 2 o 3 columnas, pueden ser igual ancho, podemos poner una línea en medio de separación. Prácticamente lo que se hace es escribir como si fuera en un periódico o en una revista y podemos tener distintas opciones. Lo mejor es que se escriba un texto, se seleccione, se dé la opción columna y se pruebe. Porque al igual que otras opciones de Word es mejor probar que leer toda esta explicación o incluso que escucharla. Se aprende mucho más practicando. En este tema en concreto se aprende mucho más practicando. Los encabezados y pie de página. Bueno, es un texto que se repite en todas las columnas, en todas las páginas, en la parte superior y la parte inferior. Cuando se selecciona esta opción, pues el texto del documento se atenúa y aparece destacado un recuadro, arriba y abajo. No es obligatorio usarlo, por supuesto. En la opción, en el Word 2003, esta opción se encuentra en el menú Ver o en la pestaña Insertar. El pie de página tiene la misma funcionalidad que el encabezado, pero va abajo del todo. Normalmente se aprovechan para insertar los números de página o para insertar algún tipo de información que queremos que aparezca en todas las páginas. Y por último, la letra capital. Es una letra que se suele destacar al principio del párrafo. Es un recurso que se usa mucho en las novelas y demás. Esa letra grande que se usa al principio y que ya después pues, es una letra normal, ya no suele ser una letra con un tipo de letra distinto. Eso sí, no se puede confundir con un tipo de letra porque no hay ningún tipo de letra que sea capital. La letra capital es un formato, no es un tipo de letra. Y bueno, tiene una serie de opciones como es el ancho de la letra, la separación que hay entre la letra y el resto del texto, si va en margen o va dentro del documento. Como digo, es mejor usarla y aplicarla que escuchar o que leer esta parte de la explicación. Bueno, con esto acabamos el primer bloque del tema 31 y ya nos vemos en los vídeos del siguiente bloque.